por circunstancias de interés en los temas jurídicos que se suscitan en el país, tuve un acercamiento con el tema de la proyectada forma de operar la planta de Punta Catalina a través de la idea de un fideicomiso público. Y aunque en principio entendía que era importante especializar todo lo atinente a la gestión y operación de una planta de esta naturaleza, aunque me inscribí también en la idea de que per se la idea de un fideicomiso no conlleva, como se suscitó y se señaló en el debate público, una privatización. Sin embargo, como administrativista, desde el ámbito del derecho de la administración del Estado, me surgieron algunas dudas y algunas inquietudes a título de cuestiones que, para ser viable desde el punto de vista jurídico, no condicionan, para ser viable desde el punto de vista jurídico, un fideicomiso como el que proyecta el Poder Ejecutivo, se hacía necesario la reforma de algunas leyes, de manera particular reformas puntuales a la Ley General de Electricidad y, por otro lado, a la ley que regula los fideicomisos en la República Dominicana. Levantados esos obstáculos, entiendo yo que no habría inconvenientes, si es una decisión de política pública que así se entiende a bien, de que pueda ser ese el instrumento, aunque sí les adelanto, y esa es quizá la parte final de mi intervención, sí les aviso que entiendo yo que dentro del marco de lo que fue la ley orgánica de la administración pública, la decisión en cuanto a que en principio el Estado no debe intervenir en la actividad empresarial conforme al mandato de la Constitución del año 2010, en aquellos casos en que excepcionalmente lo haga, debe recurrir no a formas de derecho público, es decir, organizaciones de la estructura de la administración pública con o sin personalidad jurídica, sino que debe acudir a las formas del derecho privado, esto es, a la constitución de sociedades comerciales. Entonces, esas ideas, en sentido general, se hicieron al amparo de las siguientes consideraciones que, para administrar bien el tiempo, me permito leer. En aquel momento escribí lo siguiente, dice: la Constitución Dominicana limita la intervención pública en la actividad empresarial al consagrar expresamente el principio de subsidiariedad, por lo que el Estado solo podría ejercerla excepcionalmente en aquellos casos en que, debido a la insuficiencia de la iniciativa privada, no se pueda asegurar, y cito una disposición del artículo 219, el acceso a la población a bienes y servicios básicos y promover la economía nacional. En el año 2014, el Estado Dominicano, invocando el referido principio constitucional de subsidiariedad, así lo hizo de manera expresa, decidió, mediante la ley 391/14, habilitar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales a incursionar en la actividad de generación eléctrica, y cito el proyecto, del considerando octavo, de manera provisional, hasta tanto se logre la contratación e inicio eficiente de operaciones de proyectos de generación que permitan la satisfacción plena de la demanda proyectada de electricidad a partir de fuentes de generación eléctrica de bajo costo e impacto medioambiental. Es bajo esa sombrilla legal que se construyó la central termoeléctrica de Punta Catalina, y una vez concluida, la sede EEE pudo incursionar en el ejercicio de la actividad empresarial de generación eléctrica bajo el amparo de la concesión definitiva para construir y operar obras eléctricas de generación en el mercado eléctrico mayorista del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, que mandó la Ley 394/14. A fin de hacer más eficiente y alejar de criterios políticos el manejo de la central termoeléctrica, la actual administración gubernamental decidió colocar la titularidad de la planta y los derechos para operarla en un fideicomiso. Adicionalmente, en el contrato de fideicomiso se previó que un comité técnico del mismo tuviera a su cargo la dirección y responsabilidad de la actividad de generación de Punta Catalina. Varias inquietudes fueron planteadas en el debate público luego de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del contrato de fideicomiso. El énfasis de la crítica estuvo centrada principalmente
en considerar que la utilización del instrumento fiduciario que previó la posibilidad de incorporar fideicomitentes adherentes constituiría una privatización encubierta de la central. Igualmente fue parte del debate la conformación del Comité Técnico del Fideicomiso por personas que no representan órganos o entidades públicas, así como las atribuciones que le permitirían una huida del derecho público en materias como contratación pública, crédito público, control financiero, entre otras instituciones jurídicas que forman parte del orden público administrativo. Sin restar mérito a esos aspectos, consideré necesario introducir otra perspectiva al análisis jurídico del tema respecto de la viabilidad misma del mecanismo escogido por el Estado para operar de manera eficiente la actividad de generación de electricidad de Punta Catalina, lo que plasmé originalmente en un escrito colgado en mi blog y posteriormente recogido en el diario digital Acento. En lo que respecta a la transferencia de la planta a título fiduciario, señalé que el presidente de la República se encuentra facultado constitucionalmente para suscribir contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando conlleven enajenación de un activo público o confieran exenciones fiscales, situaciones ambas que ocurrían en el caso del contrato de fideicomiso de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Sin embargo, el tema resultaba más complejo porque adicionalmente, mediante el fideicomiso se transfieren los derechos asociados a su explotación, esto es, la concesión de generación de electricidad que ampara la CDE para explotar la central termoeléctrica Punta Catalina, en desconocimiento del régimen jurídico del sector eléctrico dominicano, que establece en su artículo 40 que solamente pueden ser titulares de este tipo de concesiones personas morales, personas jurídicas nacionales o extranjeras, no así la figura del fideicomiso. Es que en los términos de la Ley General de Electricidad y de su reglamento de aplicación, el traspaso, y este es otro argumento, el traspaso de una concesión eléctrica está sujeta a la previa autorización de la Superintendencia de Electricidad, quien debe constatar, entre otros aspectos, la capacidad técnica y económica del cesionario de los derechos de explotación de obras eléctricas. Este aspecto de la idoneidad técnica del titular de la concesión, al margen de que se exige que sea una persona jurídica, parece muy ajeno a la actividad de las empresas fiduciarias, eso consideré, las que por demás tienen finalidad exclusiva por mandato del artículo 21 de la Ley 189.11, es decir, una sociedad fiduciaria tiene un objeto exclusivo de administrar patrimonios fiduciarios, no las responsabilidades que conlleva y se derivan con carácter permanente de ser un concesionario de obras eléctricas, no pudiendo tampoco recaer la titularidad en el fideicomiso por carecer esa figura contractual de manera independiente de personalidad jurídica. Con posterioridad al análisis que hice del tema, tuve conocimiento de que la Superintendencia de Electricidad, previo al sometimiento de la aprobación al Congreso Nacional del contrato de fideicomiso, sí había impartido una autorización condicional de traspaso de la concesión mediante una resolución del 4 de noviembre del 2021, que posteriormente ha dejado sin efecto, a pedido de la Comisión de Liquidación, la Superintendencia dejó sin efecto esa resolución de que autorizaba el traspaso mediante una resolución del 2 de marzo del año 2022. Por otra parte, actualmente quien tiene encomienda otra arista desde el punto de vista legal, ya al margen de quién puede ser un sujeto titular de una concesión en el ámbito eléctrico. Quien tiene la encomienda legal de realizar la actividad empresarial pública de generación de electricidad de la central termoeléctrica Punta Catalina lo es la CDE, que es un organismo autónomo y descentralizado del Estado con personalidad jurídica. El establecimiento de un comité técnico en el contrato de fideicomiso con la responsabilidad de velar por el correcto funcionamiento de la central termoeléctrica genera un serio problema jurídico. En efecto, de conformidad a la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, la delegación del ejercicio de atribuciones o competencias administrativas solo puede ser encargada a otros órganos y entes administrativos, no a un sujeto privado, que no es la naturaleza del comité técnico del fideicomiso, previsto y creado en el contrato. En el caso, la situación resulta más grave, ya que la señalada ley prohíbe la delegación de la totalidad de las competencias de un órgano o ente público, como resulta ser el caso, ya que las atribuciones originales de la CDE por mandato de la ley 142.13 quedaron a cargo del Ministerio de Energía y Minas de derecho, no de hecho, pero sí de derecho,
a partir del año 2018, solo restando en la actualidad a ese organismo autónomo la actividad empresarial pública de generación de electricidad que la fuera atribuida mediante la ley 394/14. Esto es un aspecto muy importante que creo que, en mi opinión, de seguro que tienen su sustento y su base los amigos que desde el punto de vista legal analizaron el tema a nivel del Poder Ejecutivo, pero creo que se incurrió en un error en ocasión de disponer la liquidación de la Corporación Dominicana de Electricidad, porque ya las funciones habían quedado traspasadas a los 5 años automáticamente al Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, no se advirtió que a partir del año 2014 la CDE se mutó y aparte de esas funciones originales, que eran las que de derecho iban a ser transferidas a los 5 años de la entrada en vigencia de la ley que creaba el Ministerio de Energía y Minas, se agregó una nueva función, que era la de poder ser un actor a título de concesionario en la generación de electricidad. Y esa ley implicó unos cambios que le daban una nueva utilización, una nueva naturaleza permanente a ese organismo autónomo que era la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Debo decir que desde el punto de vista del derecho administrativo, esa decisión del 2014 tampoco resultaría la mejor, porque reconociendo el propio Poder Ejecutivo en ese proyecto de 2014 de lo que se trataba en Punta Catalina era una actividad empresarial de generación de electricidad, ya la Ley Orgánica de la Administración Pública, que había sido promulgada en el año 2012, decía que no se debe utilizar la personalidad jurídica de derecho público para realizar actividades de naturaleza empresarial y comercial. Es decir, debe recurrirse a las formas de derecho privado. De manera que el vicio de origen viene precisamente desde la decisión del Poder Ejecutivo de, en base al principio de subsidiariedad en el año 2014, atribuirle esa función. El asunto es que, en consecuencia, la CDE, por esa atribución del 2014, no podía estar sometida a ese proceso de liquidación a que se aludía. Asimismo, en lo que respecta a las atribuciones del Comité Técnico del Fideicomiso en materia de contrataciones y endeudamiento relacionadas con la operación y funcionamiento de la central, no resulta posible eludir obligaciones legales que subordinan la actuación de órganos y entidades administrativas mediante decisiones contractuales. Finalmente, otro aspecto que transgrede el contrato de fideicomiso, si no se hace con un previo marco legal, que es mi sugerencia, lo constituyen disposiciones constitucionales y legales en materia de igualdad de trato y libre competencia. En efecto, el otorgamiento de exenciones fiscales en provecho de una actividad empresarial pública, como es la operación de Punta Catalina, resulta contrario al artículo 221 de la Constitución, que dispone que la actividad empresarial pública y privada estará sometida a las mismas reglas. Un semejante vicio de inconstitucionalidad, creo yo también, que podría arguirse respecto de la ley del 2014, que eximía a las empresas generadoras públicas, en este caso las que surgieran de ese proceso del ejercicio de subsidiariedad, de tener que licitar los contratos de venta de energía con las distribuidoras. También ese texto del 14 resultaría inconstitucional. Consono con esa disposición, la Ley de Defensa de la Competencia también dispone en su artículo 15 que el Estado no adoptará ni mantendrá respecto de las empresas públicas ni de aquellas a las que otorgare delegaciones por cualquier forma contractual ninguna medida que pudiera crear injustificadamente barreras al mercado o que genere la posibilidad de competir deslealmente en el mercado. ¿Podría argumentarse, me pregunto, que la aprobación de un contrato de fideicomiso con esos términos por parte del Congreso Nacional supliría la imposibilidad legal de la delegación de atribuciones administrativas ya señaladas, así como la inaplicabilidad de leyes de orden público administrativo, como las de contrataciones públicas, crédito público y defensa de la competencia? La respuesta, desde mi punto de vista, es obviamente negativa. Para que ello sería posible, sería necesario que previamente el Congreso dicte una ley especial que permite excepcionar la ley en determinados supuestos, tal y como hizo el legislador en el año 2014, mediante la ley 394-14. Es decir, para que el Estado pudiera convertirse en un generador de electricidad, hubo la necesidad de dictar una ley y no someterlo a una mera aprobación administrativa. Recuerden que la aprobación de un contrato no lleva el mismo trámite legislativo que la aprobación de una ley.
De manera que a través de la aprobación de un contrato no se pueden derogar disposiciones que estén en la ley y está sujeto exclusivamente al aspecto que señala la Constitución. Casi termino, Rafael. Es que la ley 189-11, que regula el fideicomiso de nuestro país, dispone en su artículo 4 que el fideicomiso podrá constituirse para servir cualquier propósito o finalidad legal, incluyendo el impulso del desarrollo del mercado inmobiliario, siempre y que no sea contrario a la moral, el orden público. Por eso hablo de orden público administrativo. Incluso el artículo 62 de la ley, al disponer que se podrán constituir otras clases de fideicomiso, dispone que los mismos estarán sujetos, cito, a las leyes vigentes en la República y de las demás normas que emitan los órganos supervisores competentes. Consciente de ello, el legislador, al dictar la ley que regula las alianzas público-privadas del año 2020, en la que la figura del fideicomiso aparece a fines instrumentales, dispone en el párrafo segundo del artículo 51 que a los fideicomisos que se constituyan, cito, no les resultarán aplicables las normas y procedimientos legales que rigen la contratación, contabilidad y registro de los créditos públicos. Disposición sin duda polémica y que pudiese generar dudas de carácter constitucional. A la luz de lo precedentemente expuesto, mi sugerencia en aquel momento, y sigue siendo mi sugerencia hoy día, al superior gobierno, y de la manera más respetuosa, es que se aplazara la decisión sobre el destino de la titularidad y operación de la central hasta tanto el Congreso sancione la ley sobre fideicomisos que le fuera sometida por el Poder Ejecutivo en la legislatura recién transcurrida. Por supuesto que en el marco de esa ley deben incluirse a título legal estas excepciones que necesitan hacerse en el campo de quienes pueden tener títulos habilitantes en el ámbito del sector eléctrico como generador, porque un fideicomiso no puede serlo en el marco actual, ni una empresa fiduciaria tendría la idoneidad técnica que exige el marco especializado del sector eléctrico para ser un generador en el campo de la electricidad. Entonces, lo importante sería que en esa ley se incluyera estas disposiciones que permiten excepcionar esas disposiciones legales. Y en todo caso, fue mi planteamiento, y en vista de que aunque de manera contraria sostengo yo al mecanismo de disolución de organismos previstos, ya señalé las razones por las que creo que se ha incurrido en un error con el tema de la disolución de CDE, porque la CDE le fueron adicionadas otras atribuciones distintas y con carácter permanente, porque incluso hay un tema importante que toca al artículo 40 de la ley sobre el organismo coordinador. Hubo una reforma al mecanismo en la ley del 2014, al mecanismo de integración del organismo coordinador, donde figura nominativamente con carácter permanente en ese órgano tan importante en el funcionamiento del sistema, figura la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales como parte del generador de energía pública. Entonces, en vista de eso, la CDE se desarrolle la actividad empresarial pública de Punta Catalina, es mi entender lo correcto, a través de una sociedad de comercio a la que se han aportado sus activos inmobiliarios y derechos de explotación de obras eléctricas, ya que la ley 247-12, y era lo que ya les mencionaba, dispone en su artículo 42, que la personalidad de derecho público es incompatible con una actividad lucrativa, industrial o comercial. En contra de esto se podría decir, bueno, eso lo dice la Ley de Organización de la Administración Pública del año 2012. La del 2014 sí, sí excepcionó, pero habría que ver cuál fue el mecanismo, porque la Ley Orgánica de la Administración Pública es una ley orgánica, y las leyes orgánicas están sujetas a un procedimiento constitucional que es distinto al procedimiento que se siguió para esa ley que no era de naturaleza orgánica. Esos son mis pareceres en sentido general. Vuelvo e insisto, la idea es, las decisiones de políticas públicas son responsabilidad de las autoridades gubernamentales. Para eso existe la legitimación democrática. Los gobernantes adoptan las decisiones de política pública que entienden, son ellos los que al fin y al cabo responden ante el electorado por la buena o mala escogencia de su decisión, y por ello, simple y llanamente, lo que he querido señalar es que sea a través de un mecanismo fiduciario o sea a través de la creación de una sociedad de comercio, se necesita previamente a la aprobación definitiva de ese contrato esas reestructuraciones legales a las que he hecho mención y que tocan, insisto, tanto a la Ley General de Electricidad como a la ley que rige los fideicomisos en nuestro país. Muchas gracias.